Buenos días. Mi grupo está conformado por Jefferson Escobar Duque, Camila Paternina León y mi profesora Jairo Cobo Otero. Voy a hablar sobre la metodología Maggeritt aplicada en la universidad. Maggeritt es una metodología de carácter público que puede ser utilizada libremente y no requiere autorización del Esquema Nacional de Seguridad, ENS. Este busca satisfacer el principio de la gestión de riesgo considerando la dependencia de las tecnologías de la información para cumplir misiones, prestar servicios y alcanzar los objetivos de una organización. El método Maggeritt son las siglas metodología de análisis y gestión de riesgo del sistema de información de administración. Dicho método cubre la fase AGR, análisis y gestión de riesgo. El aspecto positivo de esta metodología es que sus resultados se expresan en valores económicos. Ofrece un método lógico, sistemático, el cual sirve para analizar los riesgos y a su vez a planificar con las metodologías necesarias para mantener los riesgos bajo control. Indirectamente, los ítems anteriores preparan a la organización para acreditación, certificación, evaluación y auditoría. Entonces tenemos una lista de activos y su clasificación de acuerdo a la universidad. A partir de esta lista observamos que los activos usaremos para la implementación de la metodología Maggeritt la clasificaremos según los criterios en servicios y datos. Entonces tenemos los servicios tales como correo electrónico, Helpdesk, SIGA y portal web. Luego tenemos bases de datos que ocupan, siendo estos los datos, bases de datos académicas, bases de datos administrativas y bases de datos in-house. Los logs, biblioteca, alejandría y portafolio del docente. Estas tienen un valor económico. ¿Qué es este valor económico? Esta que está aquí. Es una tabla de reconocimiento y clasificación de los activos, donde muy alto es 15 millones, siendo este el 100%, luego alto, siendo 11.250.000, siendo este el 75%, luego tenemos un rango medio, siendo 7.500.000, siendo este el 50%, luego tenemos abajo, siendo 3.750.000, siendo este el promedio bajo, con 25%, y luego muy bajo, siendo 750.000 pesos, siendo el 5%. Entonces, volvemos a la tabla sobre los servicios. Correo electrónico, este ocupa un valor de 3.750.000. Helpdesk ocupa un valor de 3.750.000. Luego la plataforma SIGA, siendo el sistema financiero de la universidad, siendo este valor muy alto de 15 millones. Y luego el portal web, que tiene un valor de 11.250.000 pesos. ¿Qué es cada uno? Pues el correo electrónico es una plataforma utilizada por la universidad para el medio de comunicación tanto de personas como de estudiantes y docentes. Por ella se envían los comunicados relevantes de la universidad, cómo está el estado de un estudiante, sus notas y asimismo las tareas. Es un medio muy utilizado por los estudiantes y los docentes. Helpdesk. Las Helpdesk son unas mesas de ayuda que son las encargadas de dar servicio y ofrecer información de soporte técnico de los usuarios. En este caso tiene un valor de 3.750.000 porque es algo importante, pero no tan importante en la organización. Luego tenemos la plataforma sigue siendo el más importante de todo, que es el núcleo de la universidad. Y luego tenemos el portal web, el cual es el que hace la comunicación de todas las entidades de la universidad. Por último tenemos las bases de datos. Entonces, bases de datos académicas, siendo esta una de las más importantes. Luego las bases de datos administrativas, siendo esta también muy importante. Luego tenemos las bases de datos in-house, son las cuales son bases de datos establecidas en las casas. Luego tenemos los logs, que son el historial de fallos. Y luego tenemos la biblioteca Alejandría, la cual es la plataforma donde se encuentran todos los libros almacenados y todo lo relacionado con tesis, ensayos, informes y todo relacionado con la universidad. En este caso se llama la Biblioteca Alejandría. Luego tenemos portafolio docente, siendo esto algo no tan importante, pero sí necesario. Entonces, definición de amenaza. Hemos definido las amenazas de la siguiente manera. Falta de autorización en las bases de datos y licencias de los servidores. Amenaza 2, réplica de malware. Amenaza 3, acceso no autorizado. Amenaza 4, ataques de DDoS, espionaje, robo de información.
Amenaza 5, falla en los servidores. Amenaza 6, falla en los backups de las bases de datos. Amenaza 7, una falla eléctrica. Entonces, estas amenazas tienen un tipo de vulnerabilidad y un impacto. Siendo esto, la vulnerabilidad que tiene una sigla, las cuales voy a definirla. Entonces, una tabla de frecuencia de vulnerabilidad es la siguiente. EF, extremadamente frecuente, MF, muy frecuente, F, frecuente, FN, frecuencia normal y PF, poco frecuente. Este es su nivel de impacto. Entonces, aquí la vemos que falla de autorización es algo que pasa poco frecuente. Réplica de malware es algo que es frecuente en la universidad, dado que estas se replican por medio de correos spam. Acceso no autorizado, poco frecuente, algo que muy poco pasa. Ataques de DOS es algo que también es muy poco frecuente en la universidad. Falla en los servidores, pues no suelen fallar, así que es algo poco frecuente. Falla de backups es algo que pasa frecuentemente. Esto se ve en el diario vivir. Y fallas eléctricas, algo que poco frecuente suele pasar. Entonces, este es un nivel de impacto en cuanto a vulnerabilidad. Ahora, ¿cuál es su impacto? Lo definimos. Entonces, tabla de gradación de los activos, este es un impacto. Alta, media y baja. Entonces, la falta de actualizaciones y gestor de base de datos y licencia es algo que, a pesar de que su vulnerabilidad sea poco frecuente, su impacto es mediano. Replicación de malware es algo poco frecuente, es algo frecuente que pasa, pero su impacto es demasiado alto. Luego, acceso no autorizado es algo poco frecuente, pero si pasa tiene un impacto muy grande en la universidad, entonces es catalogado como alto. Acceso no autorizado como alto. Ataques de DDoS, espionaje, robo de información, poco frecuente, pero tiene un impacto alto. Falla en los servidores, poco frecuente, pero tiene un impacto alto. Falla en los backups, es algo que pasa frecuentemente y tiene un impacto alto en la universidad. Luego falla eléctrica, algo poco frecuente, que tiene un impacto medio. Entonces, tenemos que los servicios, pues aquí vemos los datos, aquí vemos la tabla, clasificaciones. Entonces, definición de control. Definimos los controles de la siguiente manera. Control de acceso, con un valor de 4 millones. Contraseña robusta, estás siendo algo de los usuarios, no tiene un valor. Doble factor de autenticación, implementarlo, este tiene un costo. Data center alternos, o sea, tiene un costo de mantenimiento. Tips para los buenos usos de los datos, este no tiene ningún costo. Actualizaciones automáticas en la gestor de base de datos, esto tampoco tiene un costo. Y una planta eléctrica, este tiene un costo. Entonces vemos que cada costo tiene un valor tal. Entonces, veamos el costo de cada uno. Costos de control, muy alto, siendo 8 millones, alto siendo 4 millones, medio siendo 2 millones y bajo siendo 400.000 pesos. Esta es la tabla de controles de costo. Entonces, definamos de la siguiente manera la tabla. La amenaza 1. Recordemos que la amenaza 1 es la falta de actualizaciones. Entonces, ¿cómo controlamos estas amenazas? Con actualizaciones automáticas en las gestiones de bases de datos y un buen acceso al control. Entonces, tenemos que el nivel de disminución de vulnerabilidad, según la tabla, es esta: alta, media, baja, disminución de impacto, alto, medio, bajo, que es la clasificación para la definición de los controles. Entonces, tenemos que ¿qué tanto podemos disminuir la amenaza de las fallas de actualizaciones? Con un control de acceso podemos disminuirla y un buen sistema de optimización de gestión de bases de datos en cuanto a las actualizaciones. Para esto la disminución de la vulnerabilidad es alta y la disminución del impacto es alto.
Amenaza 2, contraseñas robustas. Tenemos que implementar un buen control de acceso, contraseñas robustas y tips para un buen uso de los datos. Recordemos cuál es la amenaza 2. La amenaza es réplica de malware. Entonces, con tips para el buen uso de los datos podemos mitigar esta amenaza, dado que si le enseñamos a los usuarios cómo hacer un buen uso de la plataforma, evitaremos las replicaciones de los malware. Con contraseñas robustas evitaremos que haya robo de contraseñas y controles de acceso implementados para garantizar que esto no pase. Disminución en cuanto al control de acceso para esta es una disminución alta. Luego contraseña robusta tiene una disminución alta. Y luego el 5, pues siendo de los tips, pues de una moderación media. Disminución del impacto en control de acceso alta, en contraseña robusta es alta y en tips para buenos usuarios es media. Amenaza 3, que es acceso no autorizado. Entonces, para esta amenaza hemos catalogado las siguientes sistemas de control. Control 1, control de acceso. Control 2, contraseña robusta. Control 3, doble factor de autenticación. Y control 5, TICS. Reclutemos la amenaza. Acceso no autorizado. Entonces, con estos controles podemos evitar que haya un acceso no autorizado en la universidad. Para ello, entonces la disminución con la amenaza, con el control 1 es alta, con el control 2 es media, con el control 3 es alta y con el control 5 es media. La disminución del impacto con el control 1 es alta, con el control 2 es media, con el control 3 es alta y con el control 5 es media. Entonces, amenaza 4, recordemos, ataques de DDoS, espionaje y robo de información. ¿Cómo controlamos esta amenaza? Con un buen sistema de control de acceso, con contraseñas robustas, con doble factor de autenticación y TICS con el buen uso de los datos. Entonces, para ello, un buen control de acceso evitaría los ataques, pero tiene una disminución media, con una disminución de impacto media. El control de contraseñas robustas tiene una disminución de vulnerabilidad alto, con una disminución de impacto alto. Doble factor de autenticación tiene una disminución de vulnerabilidad alto y una disminución de impacto alto. Los TICS, siendo por los usuarios, tiene una disminución media y una disminución del impacto media. Entonces, amenaza 5. Recordemos, falla en los servidores. ¿Cómo evitamos la falla en los servidores? Con data centers alternos. Entonces, ¿qué disminución tiene esta? La vulnerabilidad es media. El impacto de la disminución es alto. Entonces, amenaza 6. ¿Qué tip podemos usar? Actualizaciones automáticas en la gestión de las bases de datos y data centers alternos. Recordemos cuál es la amenaza 6. Falla en los backups de las bases de datos. Entonces, amenaza 6. La disminución de la vulnerabilidad es media y los data centers alternos tienen una disminución de la vulnerabilidad media. Esto no nos garantiza que es 100% invulnerable el sistema. Disminución del impacto pues es alto en cuanto al control 6 y el control 4, ambas son altas. Por último, la amenaza 7, falla eléctrica. ¿Cómo solucionamos esta amenaza? Con plantas eléctricas. ¿Qué disminución tiene esta en la vulnerabilidad? Media. Y en disminución del impacto, alta. Entonces, según esta tabla, pues de acuerdo a las amenazas y los controles implementados, vemos que tenemos un gasto total de 48 millones. Entonces, cálculo de riesgo intrínseco. Para ello tenemos el valor activo, que es de los servicios. Primero con el servicio 1,
tenemos 3.750.000 con el servicio 2, 3.750.000 con el servicio 3, 15 millones, y el servicio 4, 11 millones. Esto con base a los servicios. Entonces, amenaza. Amenaza 1, amenaza 2, amenaza 3, amenaza 4, amenaza 5, amenaza 6 y amenaza 7. Vulnerabilidades, impacto, como tal. Entonces, aquí vemos la ecuación para calcular el cálculo de riesgo intrínseco. Para ello, vamos a la tabla de servicios activos. Entonces, el riesgo intrínseco en cuanto a la amenaza 1 es de 1.063.175 pesos, 750 pesos. Para la amenaza 6, 1.063.125 pesos, para un total de 23.054.625 pesos. Entonces, aquí ven, el valor total de la amenaza es este, aplicándolos en el primero servicio. De riesgo intrínseco de 23 millones. El cálculo de riesgo efectivo. Entonces, lo vemos acá. Las amenazas se aplican los costes y la disminución. Entonces aquí tenemos la fórmula para ello. Entonces, el riesgo efectivo es esto. Y tenemos que multiplicar que son 168.142 pesos. Luego tenemos el cálculo intrínseco para los datos. Aquí tenemos los activos, los códigos y las bases de datos, el total de cada uno. Entonces, cálculo de riesgo activo, un total de 236.000 pesos aplicando la fórmula en la siguiente ecuación. Entonces, conclusión. En cuanto a servicios, tenemos un valor activo de 33.750.000 con un riesgo intrínseco de 23.054.625 pesos y teniendo un riesgo efectivo de 168.141 pesos. En cuanto a los datos, tenemos un valor activo de 53.250.000 pesos, un riesgo intrínseco de 36.375.000 pesos y un riesgo efectivo de 233.396 pesos. Un valor activo total de 87 millones, un riesgo intrínseco de 59.429.700 pesos y un riesgo efectivo de 401.538 pesos. Entonces, el riesgo intrínseco es el 68% del valor de los activos. El riesgo efectivo es el 0,01% de los activos. La inversión es de 48 millones, haciendo la inversión inicial el 55.17% del valor de los activos. Esta es la presentación por mi equipo. Gracias por el tiempo prestado y espero haber escuchado.